Hola a todos y bienvenidos a Buscando la Libertad. En el episodio de hoy hablaremos sobre la novela literaria del Premio Nobel Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, basada en unos hechos muy reales en la historia de nuestro país. Hablaremos un poco sobre el contexto histórico que tuvo y lo que marcó en Colombia, respetando a las personas implicadas, su identidad y las situaciones. Nosotros somos Samuel Agudelo, María José Ocampo, Luisa Sanabria, María José Díaz yo, Isaac Aristizábal. En este suceso se vieron varias personas implicadas, y para poder hablar del contexto histórico, el libro y el autor, primero hablaremos de las personas. Ellas aportaban a Colombia en su tiempo, ya sea políticamente, económica, como sea. Entonces, primero hablaremos de Maruja Pachón, una de las sobrevivientes. Ella es política, publicista y periodista colombiana, ganadora de los premios CPB en 1985 y del Simón Bolívar en 1986. Asimismo, fue por ella que se inspiró un libro, que más tarde hablaremos de él, de Noticias del Secuestro. El segundo implicado es Francisco Santos Calderón, también conocido como Pacho Santos. Al igual que Maruja Pachón, él fue un sobreviviente. Él es un periodista y político colombiano que fue vicepresidente de Colombia entre el 2002 y el 2010 y embajador de Colombia en Estados Unidos en el 2020. La tercera persona implicada es Marina Montoya, que lastimosamente perdió la vida y era hermana del secretario de presidencia de ese entonces, Germán Montoya, que fue por esta misma razón por la que era un punto para el cartel. Luego la cuarta persona y última implicada es Diana Turbay, que fue una abogada y periodista del colombiano del noticiero Victor, y era hija del expresidente Julio César Turbay. Asimismo, a la vez que fue secuestrada ella, que lastimosamente también perdió la vida, se secuestró a 10 o 20 personas de su equipo de periodismo. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre el contexto histórico que había en esta época en Colombia. En los años 90 había mucha violencia por parte del narcotráfico, más que todo por parte del cartel de Cali y el cartel de Medellín. En este podcast se va a hablar más que todo sobre el cartel de Medellín, ya que tuvo muchos sucesos y acontecimientos sobre el secuestro de Diana Turbay. Bueno, el cartel de Medellín fue liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria, y fue el mayor representante de estos, ya que él fue como el que dijo que le metieran presión al gobierno, porque el gobierno empezó a extraditar colombianos hacia los Estados Unidos, lo cual no le gustó a él, y por eso se cambiaron el nombre de llamarse el cartel de Medellín, se empezaron a llamar los extraditables, que decía: prefiero una cárcel, una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y gracias a esto es que ellos empezaron a meter presión al gobierno con los secuestros, con los atentados que le hacían al gobierno, y entonces por eso pasó este suceso, que fue el de Diana Turbay, que lastimosamente falleció gracias a un intento que la policía tuvo, y el cartel la asesinó. Yo voy a hablar sobre los reportajes que se dieron en la época por parte de los noticieros sobre los atentados terroristas y secuestros que se dieron por parte del grupo de terrorista y narcotraficante de los extraditables. En la época de 1990 fue una de las más violentas en Colombia, principalmente por lo que ya mencioné, que fueron atentados con carros bomba, asesinatos de gente importante y los secuestros de periodistas, entre los cuales se pudieron ver o destacaron principalmente los secuestros
del periodista Francisco Santos, Diana Turbay, quien fue presentadora y directora del noticiero Pitón, Maruja Pachón, Beatriz Bizar Pachón Santos y María Montoya, quien era hermana de un exsecretario de presidencia de un gobierno. En estos mismos secuestros se vieron principalmente perpetrados por Pablo Escobar, quien tenía como principal objetivo intimidar a los políticos para que pudieran retirar lo que fue la ley de la extradición. Otra de las cosas que causó que en 1990 fuera una de las épocas más violentas dentro del contexto colombiano fueron los atentados que causó Pablo Escobar. Atentados entre los cuales se dicen que aproximadamente fueron 623, dejaron alrededor de 402 muertos y 1.710 heridos pues por el cartel de Medellín. Entre todos estos atentados que se vieron a lo largo de los años, bueno, pues en esta época principalmente, hubieron unas 6.000 personas las cuales fallecieron. Cifras de la revista Semana hablan de 100 bombas solo entre septiembre y diciembre de 1989 en supermercados, entidades bancarias, colegios, y 85 más entre enero y mayo de 1990 y el 10 de diciembre de 1992. Entre estos atentados se vieron carros bomba, toneladas de dinamita cargadas en un bus, el cual explotó frente a la entrada principal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en el cual cayeron 72 muertos y más de 600 heridos. En 1991, otro carro bomba con 150 kilos de dinamita y metralla explotó bajo el puente de la avenida San Juan de Medellín, a las afueras de la Plaza de Toros La Macarena, a unos 50 metros de distancia. Y por último, uno de los atentados más recordados y que causó más muertes fue el 27 de noviembre de 1989, en el cual un avión comercial de la aerolínea nacional Avianca despegó del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que presta servicio a Cali. 5 minutos después, a 10.000 pies de altura, explotó. No solo hubo sobrevivientes, 107 entre pasajeros y tripulación, sino que murieron 3 personas en tierra. Bueno, como acaba de mencionar mi compañero, todos estos atentados se hicieron ya que él quería asesinar a todo enemigo que estaba de acuerdo con la extradición. Por ejemplo, el avión de Avianca fue para matar al expresidente Gaviria, que en ese instante decidió no tomar el avión y minutos después se dio cuenta que en el avión que él se iba a montar estalló. El siguiente suceso que él mencionó y que fue el más grande que hizo Pablo Escobar fue el del DAS, ya que se estacionó frente a un bus y había en ese bus más de 500 kilos de dinamita y donde hubo 63 muertos y 700 heridos. Este fue para matar al general Miguel Maza Márquez, que él también lo consideraba su mayor enemigo. Pues tal y como se habló anteriormente, pues en todo este suceso hubo personas implicadas. Entonces pues los secuestros se dieron de esta manera. El 30 de agosto de 1990, pues Diana Turbay y su equipo cayeron en una trampa para entrevistar a Manuel Pérez, un supuesto cura, que era un guerrillero del ELN. Pues ellos lo fueron a entrevistar al supuesto cura, pero en realidad era una trampa de los extraditables para secuestrarlos y presionar a la extradición. Meses más tarde se liberaron a todos con la ayuda de la policía. Mientras Diana Turbay escapaba, pues lastimosamente recibió un disparo en la espalda, quitándole la vida inmediatamente. Pues básicamente los implicados en esta momento eran Diana Turbay y su equipo, que eran Azucena Lievano, Juan Vitá, Richard Becerra, Orlando Acevedo y Ero Busto. El 19 de septiembre de 1990, Mariana Montoya pues fue secuestrada. Realmente no se sabe muy bien cómo fue, pero se sabe que el cadáver de la señora, hermana del secretario general de la presidencia, Germán Montoya, fue encontrado en Bogotá. Pues su muerte fue anunciada por el grupo de los extraditables mediante una llamada anónima. Después se dieron cuenta que eran los extraditables. Y pues después esta llamada se le hizo a los medios de comunicación.
A Pacho Santos, pues que era cuando Francisco Santos Calderón era jefe de redacción del diario El Tiempo, fue secuestrado durante 8 meses por Pablo Escobar en el año 1990 y el secuestro se dio con el objetivo de frenar la extradición de varios narcotraficantes del país. El 7 de noviembre de 1990 fueron secuestradas la Salida Alfonsine, su directora y su cuñada María Pachón y Beatriz. De esto pues hablará más tarde mi compañera María José y Beatriz Villamizar. Teniendo en cuenta todo lo anterior que nos han contado nuestros compañeros, hablaremos sobre el contexto del autor de la obra Noticia de un secuestro, que en este caso fue Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Colombia y murió el 17 de abril del 2014 en México. A lo largo de toda su vida, él empezó la carrera de Derecho, lo cual pero no la terminó, y continuó con la de Periodismo. En esta... Escuchamos. No, pero no la corte. O sea, lo cortas y continúa. Bueno. Por esta carrera fue que empezó a ver todos los sucesos que ocurrían en Colombia en esta época y de ahí se inspiró a crear su obra que obtuvo un premio Nobel. La carrera de periodismo la estudió en la Universidad de Cartagena y años después fue considerado un gran escritor y editor colombiano. Se convirtió en un gran exponente del realismo mágico y creó varias obras reconocidas como lo es 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada y Amor de tiempos de cólera. Se casó con Mercedes Brecha desde 1958 hasta su muerte, que fue en 2014. Con esta tuvo 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo, y por fuera de su matrimonio tuvo a Inírida Capo. Gabriel obtuvo un premio Nobel de la Paz por su libro 100 años de soledad, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, el premio Ariel al mejor argumento original, premio Ariel al mejor guión cinematográfico y un premio Commonwealth de servicio dirigido a los logros sobresalientes de la literatura. Y para recalcar, gracias a este libro, pues se creó una serie que está en Amazon Prime que se llama también Noticia de un secuestro. Sí. Ahora llegamos a lo que todos ustedes vinieron acá a hablar sobre el libro en sí. Entonces, Gabriel García Márquez escribió el libro desde 2 perspectivas diferentes. La primera sobre las perspectivas de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar y la segunda sobre sus familias. El libro comienza con un día normal para ellas. Ellas estaban yendo para el trabajo, saliendo, estaban cansadas. La pobre Beatriz solo había dormido 3 horas en total cuando llegaron y de repente las pararon unos carros. Aquí las cogen forzadamente de su propio carro y se las llevan a un lugar secundario donde por un tiempo van a ser mantenidas. Durante este tiempo sus familias se enteran del secuestro y empiezan a llamar a la policía para que las empiece a buscar. Desafortunadamente, la policía pudo identificar una de las placas del carro y al buscarlas, los secuestradores se enteraron y se las llevaron a otro lugar donde las mantendrían por la mayoría de su secuestro. El libro normalmente sigue las perspectivas de estas 2 mujeres. Habla sobre cuando ellas llegaron al lugar, no las dejaban ni toser, estaban dentro de un cuarto, el cuarto estaba frío, lleno de moho, solo había un colchón en el piso. La pobre Maruja tosía y tosía y tosía y la amenazaron con que la iban a matar si seguía tosiendo por el ruido. Eventualmente sus condiciones mejoraron solo un poco, pero la verdad no tenían ningún contacto con el mundo de afuera, entonces no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Después de unos meses se reunieron con otra secuestrada ya mencionada, que era Marina, y ellas recalcaron que se veía desgastada, se veía enferma, se veía como si se fuera a morir y que los secuestradores apenas la estaban manteniendo con vida. Eventualmente, meses después del secuestro, Marina, Beatriz y Maruja empezaron a perder la esperanza que algún día las iban a rescatar. Ellas creían que no iban a salir vivas de esto, entonces empezaron a utilizar diferentes métodos para poder intentar sobrevivirlo hasta el siguiente día, en la pequeña esperanza de ver a sus familias. Durante este tiempo sus familias estaban desesperadas para poder recuperarlas, ya que estas eran figuras muy importantes para Colombia. Su desespero se vio por todas las noticias, se hizo parte el Minuto de Dios, salían las noticias pidiendo
pidiendo ayuda, pidiendo un armisticio, pidiendo cartas de los narcotraficantes hacia los presidentes para que se pueda arreglar un acuerdo para poder sacarlas de ahí. Maruja, Marina y Beatriz celebraron Navidad con los secuestradores, les partieron torta, les dieron vino, toda la cosa. Entonces ellas se sentían un poco confundidas en ese momento, ya que fue lo más humanas que fueron tratadas durante su secuestro. Eventualmente le avisaron a Marina de que la iban a soltar. El jefe había dicho que era hora de que ya la liberaran, pues era hora de que ella se fuera. Entonces le amarraron una bolsa y nos enteramos después de que le habían matado y que su cuerpo había sido encontrado en una calle por Bogotá. En este momento ni Maruja ni Beatriz tenían acceso a televisión ni a radio, y se recalca en el libro la ironía de que por un momento ellas eran las únicas que sabían que Marina estaba viva y ahora eran las únicas que no sabían que ella había muerto. Eventualmente, mientras más avanza el libro, habla sobre cómo Marina, como Beatriz y Maruja siguen perdiendo esperanza, cómo su salud decae y cómo sus familias están intentando desesperadamente volverlas a encontrar. Lo que pasa después es que cuando llegan por Beatriz los narcotraficantes, Maruja está segura que no va a volver a Beatriz, ya sea porque ella muere o porque van a matar a Beatriz. A esta la llevaron afuera de un cuarto, le dieron la oportunidad de vestirse, la celebraron con torta y con vino su despedida. En vez de poner una bolsa en la cabeza, la amarraron con un trapo, la amarraron con la cinta en los ojos. Y aquí Maruja se dio cuenta, muy probable si la iban a liberar porque no le dieron esos mismos derechos, esos mismos privilegios a Marina cuando la fueron a matar. Eventualmente Beatriz pudo salir de una noticia, la llevaron en un taxi. Una cosa que se recalca es que Beatriz todavía hablaba en susurros, porque las secuestradas se hablaban muy fuerte, las amenazaban con muerte. Entonces se dice que Beatriz todavía duró varios días hablando en susurros en un tono muy bajito, porque todavía estaba acostumbrada a hablar de esta manera. El libro empieza a concluir con la liberación de Maruja Pachón. Se habla de que lo mismo que Beatriz, la celebraron con torta, con vino, se la llevaron y le dieron la oportunidad de poder vestirse y arreglarse para conocer a su esposo, ya que ella llamó a la casa y a su propia casa y dio la dirección de donde la mantenía. Se encontró con el esposo, vio a un montón de sus colegas queriéndole hacer unas entrevistas y eventualmente pudo regresar a su casa. El libro concluye con el asesinato de Diana Turbay, hablando cómo esta fue asesinada en un intento de rescate por parte del gobierno, y finalmente de que después de todos estos sucesos y de todas estas violencias, por fin pudieron capturar a Pablo Escobar. La primera conclusión que sacamos de todo el libro y de todo pues como el contexto que tuvo esto fue que Gabriel García Márquez escribió sobre un periodo muy violento en Colombia a través de la perspectiva empática, y también se dice que el país ya estaba acostumbrado a ver todo este tipo de violencia, de asesinatos, secuestros, bombas. Entonces él más que todo se tomó por una perspectiva más de la sociedad, pero dice que si la violencia, aunque al colombiano no le importa la violencia que pasa exteriormente, sino que cuando a uno le pasa personalmente, entonces sí se ve afectado. Y eso fue como una conclusión que sacamos, más que todo fue en general del contexto y de lo que él quería expresar sobre lo que pasaba en Colombia. Como segunda conclusión tenemos que el temor, la impotencia son herramientas utilizadas para generar un aire sin esperanzas ni expectativas. En este caso, las condiciones de los secuestrados, el irrespeto y maltrato que ellas sufrían cumplía con la meta, mantenerlas obedientes y sin esperanzas.
Al proporcionarnos con el punto de vista de ambas secuestradas y la familia, García Márquez permitió que el temor, la angustia y la incertidumbre de esta situación fuera inmortalizada para todas las generaciones. Si también se tiene en cuenta la perspectiva de las familias, de los secuestrados, ellos están enfrentando un problema que paralela a el dilema del transvía. Debido a sus decisiones de poder, ellos son los responsables de poder liberar a sus familiares. Como en el dilema, es la persona quien es responsable al tomar la decisión de salvar a 5 personas o solo a una. Al no reconocer a ninguna de las posibles víctimas, es más fácil escoger sacrificar a unos pocos por un bien mayor. Esa misma filosofía puede ser aplicada. Si también se toma en cuenta la perspectiva de las familias de los secuestrados, ellos están enfrentando un problema que es la paralela al dilema del transvía. Debido a sus posiciones de poder, ellos son los responsables de poder liberar a sus propios familiares. Con el dilema es la persona quien es responsable de tomar la decisión de salvar a 5 personas que no conoce o solo a una. Al no conocer a ninguna de las posibles víctimas, es más fácil escoger sacrificar a unos pocos por un bien mayor. Esa misma filosofía puede ser aplicada como los presidentes y los ejecutivos manejan situaciones de alto riesgo. Si mueren unos pocos ciudadanos, pero el criminal es atrapado bajo las condiciones de gobierno, ¿cuál sería la verdadera pérdida? En cambio, al momento en que se enteran que la única persona en la transvía es un pariente cercano, que la víctima del secuestro es la esposa, todo cambia. Por último, Gabriel García Márquez demuestra cómo la violencia simbólica puede ser utilizada para manipular a una gran cantidad de personas. Aunque la violencia es clara en el libro, tiene sus momentos donde una amenaza o una declaración da más terror que un disparo. Los secuestradores estaban desesperados por mostrar alguna autoridad sobre los secuestrados, y en esta crearon un status quo: no hablar fuerte, no ver televisión en ciertas ocasiones, tener cuidado con lo que hacen. A través de diferentes mensajes, comúnmente amenazas de muerte, los secuestradores lograron cambiar la conducta de estas mujeres. Fue tanto así que cuando Beatriz Villamizar fue liberada, le tomó tiempo volver a hablar en su tono normal, mostrando así que absorbió, ya sea inconscientemente, las órdenes y expectativas de los capturados. Captores. Muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Buscando la Libertad. Esperemos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido y que los hayamos concientizado sobre la situación de nuestro país y cómo podemos hacer este lugar mejor. Los esperamos en un próximo episodio. Nos vemos. Paz.